Hola chicos, ¿cómo están? El profesor Ronald. En esta oportunidad vamos a trabajar, les hablo de muy lejos, pero vamos a seguir trabajando con esa temática, para la cual ustedes por favor tienen que abrir su libro para poder hacer seguimiento del caso, de qué tema estoy hablando. En su libro, en la unidad 1, en la página 5 dice: el mundo a inicios del siglo XX. Entonces, cuando decimos inicio del siglo XX, más o menos nos hace datar de 1900 a 19, hasta la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, ustedes en la página 5, ustedes van a ver una imagen, dice, en la imagen como dos continentes estuvieran jalándose el mundo, ¿no? Por una parte los europeos, por una parte los rusos y otomanos, ¿no? Viendo quién se queda con mayor parte de la proporción de repartir el mundo, ¿no? Dice acá, en la imagen dice, el equilibrio europeo en 1914 y la neutralidad italiana. Se observa en la imagen una serie de personajes que representan a determinados países y se pueden deducir que el personaje del centro representa a Italia. Recuerden que Italia en la Primera Guerra Mundial hay un momento que apoya a los países que apoyan a Italia, y un momento que apoya pues al bando de Inglaterra y Francia. En lo mismo va a ser en la Segunda Guerra Mundial Italia, ¿no? Se inclina por conveniencia a los bandos durante la guerra. Eso es lo que representa el país de Italia tanto en la Primera Guerra Mundial. Dice, ¿qué otros países puedes reconocer? Obvio que está Rusia, el Imperio Otomano, Austrohúngaro, está Alemania, Francia, Inglaterra, y más tarde se agregan a la guerra pues como Estados Unidos y Japón, ¿no? Bien, ahora nos vamos a ir a la página. Vamos hablando poco. Es por eso importante que trabajes con el libro, si no, no vas a saber lo que estoy hablando. Bien, ahora nos encontramos en la página 7. Dice imperios coloniales del siglo XIX. Significa que los imperios se han formado de más o menos un aproximado de 1800 hasta el año 1900. ¿Qué significa ser imperio? Un gran imperio es tener poder militar, poder económico, control económico, ¿no? Y además, en temas de política, en su nacionalismo, y constituir su grandeza. Entonces, los grandes imperios quieren controlar a otros países y convertirlos en colonias. Obviamente con el factor de mercado obviamente convertirlo en colonia, ¿no? Podemos ver en la página 7, vas a ver cómo está repartido el mundo. Por ejemplo, ¿no? Tenemos en el caso de Inglaterra, que se va a abarcar pues Canadá, va a abarcar Mozambique, Egipto, el canal de Suez, India, lo va a tener bajo protectorado a China, Australia, y lo mismo, tenemos el caso también de Francia, va a colonizar Marruecos, una parte de Indochina, lo que es actualmente Vietnam, Camboya, ¿no? Indonesia, Malasia. Entonces, de alguna manera, así como Portugal también tiene un pedacito en África, también España tiene un pedacito, y también Rusia se expande más en su territorio y va a querer controlar a Finlandia, lo que es Letonia, Lituania, Kazajstán, Uzbekistán, Mongolia. Bien, cada país se va a expandir y colonizar el mundo. Lo que estamos viendo en esa imagen acerca de los imperios coloniales es que los imperios que han hecho se han repartido al mundo. Dice, en esa imagen ustedes se pueden darse cuenta porque se ven colores. El mundo a finales del siglo XIX. Siglo XIX equivale a 1900. En esta mapa ustedes pueden observar, dice, ¿qué ocurrió en el continente africano? Ya muchos de ustedes ya saben, obviamente, lo que hicieron con África, que es repartirse, ¿no? Al inicio, ¿para qué querían ir a África? Para capturar esclavos y venderlos como si fueran mercancía. Pero en el siglo XIX se dan cuenta que en África no solamente hay negros para esclavizar, sino que también tiene materias primas como oro, plata y diamante. Entonces se convierte en un espacio muy requerido por las industrias de los imperios y se van a repartir. Países como Alemania, Italia, pues llega muy tarde a esa repartición, ¿no? Más adelante va a ser producto para que se inicie la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es el imperialismo? Ya.
El imperialismo se refiere, es la metrópoli que controla a las colonias, ¿no? Tienen el poder, la capacidad financiera, la capacidad industrial, militar, de armamentos, flota naval, y con eso controlan a las demás colonias. Bien, vamos a proseguir. Obviamente un país imperialista tiene pues el capitalismo industrial y capacidad de inversión en los mercados, y a la vez también apropiarse de las materias primas. Bien, vamos a pasar a la página 8. Antes de la Primera Guerra Mundial, lógicamente ya pues había ya algunos indicios de una preguerra, ¿no? En el caso, por ejemplo, en Marruecos, entre Francia y los alemanes, entre Francia y Alemania, por ejemplo, del caso de Alsacia y Lorena, que están en sus fronteras, el caso de los ingleses y de los Boers contra los holandeses en África. Había ya previos enfrentamientos. Lo mismo está pasando en Japón, que se está apropiándose de la isla de Sajalín, en la Manchuria de Corea. Entonces, muchos de los imperios ya están empezando a intrometerse en otras colonias o intentando apropiarse de algunas materias primas. Esto antes de la Primera Guerra Mundial. Hay tres causas para que se dé la expansión imperialista. Uno es económico. ¿Por qué? Estas potencias finalmente quieren acaparar las materias primas, como efectivamente el oro, el plata, el aluminio, el hierro, que en otras partes de los países existían en las colonias. Invertían, se llama inversionistas, pues pagaban muy poco y se apropiaban lamentablemente de las materias primas. ¿Para qué las materias primas? Para las grandes industrias que ellos tenían, ¿no? También hablemos del factor político. Obviamente la política tiene que ser expansionista, geopolíticamente tenían que tener un cierto sentimiento nacionalista. Acá empieza la identificación. Yo soy francés, yo soy alemán, yo soy ruso, yo soy inglés, yo soy norteamericano, yo soy Japón. Empieza la fase política del nacionalismo para constituir un Estado sólido nación, ¿no? Entonces, y también la parte ideológica. Finalmente, las formas de pensamiento, costumbres culturales, modas, el lenguaje, pues se expande en el mundo, como el inglés, el francés, ruso, alemán y lo que es también el japonés. Entonces, esos son pensamientos ideológicos que permiten controlar a los demás. En la página 8 ustedes tienen, para poder navegar en el web, pueden ingresar para tener más información. Formas de gobierno colonial. Tenemos tres. El gobierno directo, cuando los imperios interceden directamente en la política de una colonia, ¿no? Determinan la decisión del Estado. 2. La concesión. En caso del Perú, en tiempo de los imperios, el Perú tuvo que darle en concesión puertos marítimos a Inglaterra o Alemania o a Estados Unidos. Por ejemplo, el Paita, ¿no? El norte, o Itamaraty de Arequipa, que cayó en manos inglesas o norteamericanas. Y muchas partes del mundo, los enclaves, puertos marítimos importantes, se ha cedido a los grandes imperios. Por el canal de Suez de Egipto se cedió al imperio de Inglaterra. Entonces, eso es importante. Y el protectorado. El protectorado finalmente, por ejemplo el caso, ¿no? Perú estaba bajo el protectorado para esos tiempos norteamericano. Con el protectorado significaba, tenías protección militar, económico. Cuando había un cierto tipo de guerra, pues nos protegían. Muchos países quedaron bajo el protectorado, no necesariamente ser colonia. El Perú nunca fue colonia, es bajo el protectorado. China también bajo el protectorado de Inglaterra, ¿no? Así como la India también, ¿no? Bien, ahora vamos a ver en la página 9 el reparto de África. Como yo decía, países ganadores del reparto fue Inglaterra, se quedó con mayor parte, luego le tocó a Francia, luego le tocó a Portugal, a Holanda, a Bélgica, a España, a Italia, pedacitos, ¿no? Pero, y también Alemania se lleva algunas cositas como el Congo, ¿no? Pero el que se lleva la mayor parte de África, la repartición, es Inglaterra. El que había llegado tarde a la repartición, ¿quién es? Alemania. Posiblemente ese resentimiento, en 1904 Alemania va a pedir que otra vez se reparta el continente, la cual les lleva a una guerra, a la Primera Guerra Mundial. Bien, ahora en la página 10 dice, evaluando nuestro aprendizaje.
En la página 10, lógicamente, para que ustedes, chicos, puedan completar, tenemos la pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, en la cual tienen una pequeña lectura, la conquista de África, ¿no? Las razones por qué poco a poco iban explorando. Sabemos los primeros en explorar África ha sido Portugal, ¿no? Y luego le siguió, lógicamente, Inglaterra. Luego España, luego Alemania, Francia, y poco a poco pues se repartieron la torta, como decía, el continente, ¿no? Entonces, esto lo van a trabajar en su libro, hasta la pregunta 5. Mientras, en la página 10, ¿qué dice en su libro? Tarea domiciliaria. En la tarea domiciliaria ustedes tienen 5 preguntas. Esas 5 preguntas que van a hacer, ustedes van a responder. ¿Dónde? En el cuaderno. En el cuaderno tiene que estar desarrollado la tarea domiciliaria que tiene 5 preguntas. Bien, con esto, chicos, pues quedamos aquí. Cualquier consulta del caso que vamos a tener en la plataforma virtual, me pueden preguntar si algo no se entiende cuando ustedes lo lean también, y con mi persona podremos interactuar y les estaré respondiendo algunas preguntas. Hasta acá entonces, soy el profesor Ronald. Quedamos con esta primera clase de los imperios coloniales del siglo XIX. Es un tema muy bonito, sabe muy bien, hay mucha acción, hay mucha guerra, se está ordenándose el mundo, están apareciendo los nombres nuevos de diferentes países que no existían, y con esta guerra obviamente van a ser nuevos nombres, ¿no? Estos imperios grandes como ha sido Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano, tenemos el reino de Italia, tenemos el caso de la monarquía española, tenemos Francia, tenemos Inglaterra. Entonces todo eso es, los grandes imperios pues han estado buscando quién iba a tener la hegemonía global. Y sabemos pues el primer satélite económico para esos tiempos es Inglaterra. Entonces ya para la Segunda Guerra Mundial veremos otros países que salen a flote. No olviden Japón, que también para la Primera Guerra Mundial es partícipe como aliado de Francia y también Inglaterra. Bien, será esto otra oportunidad, chicos, y conmigo hasta aquí.